¿Qué tal amigos? Como tú viste en los anteriores videos, hablamos de reglas a la defensiva. Y reglas a la defensiva son cuatro puntos o cuatro aspectos que tú tienes que tomar en cuenta al enseñar fútbol. Acuérdate que este canal tiene como finalidad enseñarte de manera sencilla, sin tanto tecnicismo y tanto rollo, a entrenar a tu equipo para que éste tenga un mejor desempeño. Si tú tienes por costumbre hacer que el equipo entrene, entonces si vas a trabajarlos en el sentido defensiva, tienes que saber estos cuatro puntos. Retardar, equilibrar, orientar y finalmente quitar el balón. Esto es sumamente importante que tú lo tomes en cuenta porque es la forma correcta de hacerlo. Fíjate, es simpático, muchos jóvenes de fuerzas básicas, muchos jóvenes profesionales ya de sub-20, estamos hablando de que saben hacer las cosas, pero técnicamente lo hacen de manera, vamos a decir, inconsciente. De alguna forma, falta pulirlos un poquito, pero en esencia saben hacer las cosas. Pero si tú les explicas así teóricamente de qué se trata el asunto, no lo saben. Te voy a explicar de otra forma muy sencilla este punto. Estos jóvenes saben jugar fútbol y lo hacen bien, defienden, atacan, hacen saques de banda bien, tiros de esquina bien, inclusive de repente hacen coberturas, hacen muchas cosas bien. Pero si tú les preguntas el reglamento de juego, no saben cuántas reglas tiene el reglamento de juego, porque nunca se las han dicho. Entonces, de alguna forma, entre comillas, podríamos decirlo, ellos están jugando de manera empírica. O si usamos un sinónimo de empírico, sería en este caso de manera estilo llano. Es decir, no hay reglas, no hay nada, pero ellos juegan y muchos de ellos lo hacen muy bonito. Entonces, lo que trato de explicarte yo a ti es este asunto. ¿Qué pasaría si nosotros les enseñamos teoría para que ellos comprendan qué es lo que está haciendo? Ejemplo, ellos están en una jugada en donde están atacando a tu equipo. Y entonces tú desde el área técnica a tu jugador, a tus defensas, tal vez a tus contenciones, un contención el que tú tengas, uno, dos, los que tú tengas, les gritas desde el área técnica, retárdalo, retárdalo, retárdalo. ¿Él sabe lo que le estás pidiendo? No, no sabe lo que le estás pidiendo, por lo tanto, pues una de dos, no lo va a hacer porque tú se lo dijiste, más bien lo va a hacer porque él intuye que tiene que detenerlo y sale al encuentro de él. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en movilidad, te voy a poner un ejemplo muy sencillo si en alguna vez lo has visto en equipos de fuerzas básicas, incluso presta mucha atención a lo que te voy a decir, en equipos profesionales, de repente en una noticia deportiva, te sacan a X equipo, no vamos a dar nombres, a X equipo, porque de hecho lo he visto en todos, hasta en los más grandes de Europa, están lo que nosotros en México, ellos están haciendo lo que nosotros en México le llamamos torito, allá en Europa le llaman rondo. Es decir, un torito en México es en una superficie tal vez de 6 por 6, 6 metros cuadrados. Hay cuatro jugadores por fuera del cuadrado, quiero decir dentro del cuadrado, pero en las orillas del cuadrado, espero explicarme. Están tocando el balón y dos recuperadores por el centro tratando de quitárselo. Eso es lo que en México le llamamos torito. Pero he visto a esos equipos en calentamiento que tocan el balón, pero ninguno de los jugadores se mueve. Y te lo prometo, se ve inmediatamente cómo les cuesta a los recuperadores quitarles el balón. Pero ¿qué pasaría ahora si ese equipo profesional lo hace como debe de ser? Porque muchas veces he visto equipos calentando, usando el torito, el rondo en Europa, usando el torito para calentamiento, y los cuatro de afuera no se mueven, vamos, cada uno está en el centro entre los dos conos. ¿Me explico? De cono a cono ellos se ponen en el centro, pero en los cuatro lados del torito. Entonces, no se mueven. Y yo tengo una regla para ese ejercicio. Toco, hablo y me muevo. Y cuando los dos recuperadores saben perfectamente cómo se hace ese ejercicio, no es hacerlo por hacerlo, no es corretear el balón por corretearlo. Tienen que atacar de manera que obliguen a los delanteros a mandar el balón a donde ellos quieren. Y ese tiene sus movimientos específicos. Yo en ese torito, me doy cuenta de la inteligencia, la técnica, la velocidad de pensamiento, todo lo que tiene y si te va a servir el jugador o no te va a servir. Esa es la base que yo utilizo porque ahí veo aspectos técnicos, aspectos tácticos, aspectos psicológicos
Y ya no me interesa mucho lo del fondo físico, porque el fondo físico, a final de cuentas, nosotros se lo vamos a dar con el entrenamiento que vamos a tener durante todo el macrociclo, durante todo el proceso de entrenamiento que vamos a tener. Entonces, es muy importante que, hablando de movilidad, pues esa sería la primera regla de la defensiva que vamos a ver. En este video estamos hablando de movilidad. ¿Sí? Es amplitud, movilidad, profundidad y definición. Esas son las 4 reglas a la ofensiva. Estamos hablando de la ofensiva. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de movilidad. Entonces, yo soy el profesor Mauricio Marín, esto es Fútbol Total Rayo y hoy vamos a hablar de movilidad. Y te lo prometo, este es un refuerzo al video. Que hicimos anteriormente con las fichas nada más. Y ahorita te explico algo interesante. Pues como te dije entonces, realmente lo que nosotros estamos pretendiendo con este video explicación de puntos finos es que tú lo combines con el video que ya hicimos en las fichas. Esas las tendrás que guardar, si puedes imprímelas, guarda el video, trata de verlo, compréndelo, apréndetelo. El orden en las reglas a la ofensiva, en este video estamos hablando de la ficha número 1, de las reglas a la ofensiva. Las reglas a la ofensiva es muy importante que las personas que tú estás entrenando, los jóvenes que tú estás entrenando, las comprendan en ese orden. Ahí tendrían que ser en ese orden. Por supuesto que te las puedes saltar y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, es amplitud, es la primera regla a la ofensiva. Movilidad, perdón, hace rato dije que era la número 1, es la número 2. Movilidad es la número 2. Movilidad, número 2. Y entonces la 3 sería profundidad y finalmente definición o tirar a puerta e intentando meter el gol. Pero una de las más importantes de estas, porque ahí es donde se empieza a gestar la jugada, ahí es donde empezamos a hilar la jugada con miras a meter el gol al equipo rival. He visto a los jugadores que tocan el balón y se meten a la espalda del rival y automáticamente se marcan. Entonces, esos son los puntos que tú tienes que tener en cuenta. Ya tendré la oportunidad de tener a los jóvenes ya entrenando conmigo y poquito a poquito voy a ir subiendo los videos con el propósito que tú no solamente me estés escuchando o veas las fichas, sino que ya lo tengas en video también. Es muchísimo trabajo y los que hacemos este trabajo sabemos perfectamente que es muy laborioso, necesita mucho tiempo y hemos tenido algunas actividades personales que me han impedido seguir subiendo material que casi diario lo estábamos haciendo. Pero vamos a esforzarnos porque así sea. Entonces, fíjate, imagínate en un triángulo. Cuando los jugadores que tienen el balón, que son los 3 del triángulo, se ponen todos en la posición correcta, en donde todos se muestren al poseedor del balón, espero explicarme. Uno de ellos tiene el balón y los otros 2 se salen de la espalda del que está en el centro, que es el rival. El jugador que lleva el balón tiene 2 posibilidades de pase. Pero si uno de ellos se mete a la espalda del que está en el centro, solo le deja a su compañero una posibilidad de pase. Y lo peor de todo es que él solito se está marcando. ¿Sí? Entonces, son 50,000 cosas que vamos a ver poquito a poquito. Digo, exageré un poquito, por supuesto, se llama hipérbole, exageré para que tú comprendas el punto. Pero son muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. No es hacer el torito por hacerlo. Hay que enseñarle a los jugadores cómo es que se tiene que hacer. Y esto es muy importante. Tu profesor no vas a poder explicar absolutamente nada si tú mismo no lo comprendes. Eso es algo que tú tienes que comprender desde ya. Y dos aspectos sumamente importantes tienes que tomar en cuenta. Uno de ellos es el que el profesor, nosotros le decimos el maestro Jorge Grifa, una eminencia en fútbol internacional, lo reconocen sumamente bien en Europa. Me dio un consejo, uno de los 2 consejos que me dio él, fue valiosísimo para mí. Y me dijo, profe, Mauricio, los detalles son sumamente importantes. Sé muy detallista y muy dedicado en tu trabajo y no tienes idea de cómo me ayudó. Entonces, cuida mucho tus ejercicios, busca ser detallista, púlelos para que seas excepcional en los entrenamientos y que tus jugadores, conforme van comprendiendo lo que tú les estás explicando, van a lograr absolutamente el desarrollo que tú quieres
y muchísimo mejor que muchos equipos, incluso profesionales. Sé muy detallista en esa. Y la otra es grita bonito. Ese fue el segundo consejo que el maestro Grifa me dio. Grita bonito. Él estuvo en News Old Boys. Finalmente estuvo en el Boca. Y es un tipo impresionante, tiene mucho conocimiento. Tuve el gusto de viajar con él algún tiempecito mientras él estaba como director de fuerzas básicas en Aguascalientes con Necaxa, y aprendí muchísimo de él, muchísimo de él. Tuve la oportunidad de hacer interescuadras en contra de él, y aprendimos muchísimo del maestro Grifa. Entonces, esos dos puntos, acuérdate, te los repito, los detalles. Primer punto, los detalles. Sé muy detallista, dedícate, púlete, no lo hagas por hacerlo, hazlo bien, hazlo como tiene que ser. Y grita bonito. Y tú te pondrás a pensar, ¿y qué es grita bonito? Que cuando tú le grites al jugador tratando de ubicarlo o corregirlo, este grito que tú estés dando no sea ofensivo. De preferencia no utilices palabras altisonantes o groserías, porque inmediatamente cuando el jugador escucha tu forma de ser, te pongo un ejemplo con todo el respeto para este profe también, exitosísimo, tú lo sabes, ahorita que te diga el nombre tú lo vas a saber, pero él habría logrado 50,000 cosas más si hubiera cambiado esa forma de ser. Cada quien tiene su estilo y lo respetamos, es un punto de vista que yo tengo y te lo doy con todo el respeto para este gran entrenador, el Tuca Ferretti. Si él cambiara esa actitud que tiene, cuando él regaña, y sus regaños son constantes, y van, pues estos van acompañados de gestos de grosería, de agresión, de cara de que te voy a golpear y te voy a hacer esto y aquello, en el primer segundo de cuando él les está dando una explicación, cierra los canales de comunicación, y entonces ellos ya no lo escuchan. Más bien están pensando en cómo desquitarse y tal vez hasta golpearlo. Entonces, grita bonito. Es muy diferente que tú insultes al jugador a que tú le digas, sabes que yo te he visto a ti. Tú enérgicamente le estás pasando energía positiva muy fuerte, pero le estás pasando algo bueno. Yo te he visto a ti, yo sé lo que tú eres capaz, tú eres el mejor, no dejes que te haga esto. Enséñale quién es papá, tú puedes, eres mejor que él 50 veces. Eso es gritar bonito. No insultos, no mentadas de mamá, nada de ese tipo de situaciones, porque cierran los canales inmediatamente. Y si tu lenguaje corporal, aparte de las groserías, es como queriéndolo golpear, nunca vas a escuchar, te va a escuchar el jugador a ti. Lo único que vas a lograr es que tal vez algún día tengan un altercado. Entonces, esos dos puntos es importantísimo. Eso los vas a aplicar al torito en movilidad. Es uno de los mejores ejercicios. Hay espacios reducidos en 30 metros. Bora Milutinovic nos decía, el profe Enrique Mesa nos decía, en el fútbol profesional se juega en 30 metros. Y ellos lo ponían muy en práctica. Y pues son gente exitosa, muy exitosa. Entonces, en 30 metros se juega, pero se pule más en un cuadrado de 6x6. Si quieres puedes impresar incluso para que lo vayan mecanizando y lo vayan comprendiendo. ¿Por qué no lo pruebas con 10 metros? De 10 metros por 10 metros y tal vez le aumentas un poquito de jugadores. Es decir, les va a dar más espacio, va a ser menos difícil porque obviamente para ellos, porque imagínate un jugador, dos recuperadores que quieren quitarle el balón a 4 contrarios que están manejándose en 10x10, les va a costar mucho trabajo. Entonces le metes tal vez 3 recuperadores y 2 más poseedores del balón, de manera que ellos toquen, pero toco, hablo y me muevo. Y cuando tú le des, muévete fulano de tal, no insultes a nadie. No insultes a nadie. Tú simple y sencillamente da la instrucción, motívale. Papá, tú eres bueno, venga papá, piensa lo que estás haciendo, piensa, venga. Razónala papá, razónala. Esa es buena, dale, esa es muy buena, muy bonito pase. Entonces, ¿a qué voy con esto? El grito que tú hagas, la programación neurolingüística va a ser fundamental. La psicología que tú le metas es fundamental. Si tú no metes psicología, si tú no metes programación neurolingüística y si tú no metes, fíjate lo que te estoy diciendo, coordinación, estás construyendo un edificio, no una casa, un edificio y no le estás poniendo cimientos. Tienes que tener el fútbol, la técnica, la táctica, la estrategia, la psicología, van todas de la mano. Si tú no metes psicología y programación neurolingüística y coordinación en el jugador, estás construyendo en la arena y no le pusiste cimientos.
Entonces, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú estás haciendo. Movilidad es uno de los puntos más importantes. Toco, hablo y me muevo. Pero movilidad requiere también hablar, moverse, tocar y visión periférica. El jugador compañero no tiene ojos en la espalda. Por lo tanto, debe de haber comunicación entre los recuperadores, debe de haber comunicación entre los que están tocando el balón por fuera. Vas atrás, te llegan, te dieron la vuelta, te queman. Tú escuchas los partidos profesionales y es comunicación completa. Por eso me gustan los partidos cuando no hay público. Se está grabando el partido profesional a puerta cerrada por lo que tú quieras o mandes y se escucha cómo están hablando todos. Viejo, dale vuelta, te queman. Por el lado derecho. Como muchas veces el poseedor del balón no voltea a su espalda, no utiliza visión periférica, los demás le ayudan. Y llega un momento que se coordinan tanto que ya no tiene que voltear el cuate porque el que está de frente y bien de frente al poseedor del balón le dice lo que está pasando en su espalda. Son muchísimos puntos que tienes que tomar en cuenta y donde tú le vas a avisar. En interescuadras que hacíamos o toritos que hacíamos así, de repente me mandaban el balón a mí y por lo que tú quieras o mandes se me olvidaba a mí, porque yo me metí a entrenar con ellos. Se me olvidaba a mí voltear, usar visión periférica y me quitaban el balón a alguien que llegó por atrás de mí. Me volteaba inmediatamente, regañaba a los que tenía yo enfrente de mí y les decía, ¿qué onda? ¿Y quién me avisa que me llegan? ¿Quién me avisa que me llegan? Entonces, poco a poco tú vas a ir aprendiendo este tipo de situaciones, pero movilidad es uno de los aspectos más importantes. Todos son importantes. En reglas a la defensiva, en reglas a la ofensiva, todos son importantes. Pero movilidad es fundamental para que se empiece a hilvanar, vamos a llamarle, para que empiece a crecer la jugada poquito a poquito. El tiki-taka que hace precisamente Barcelona, yo hice un video sobre el tiki-taka precisamente, y es precisamente en ese donde se utiliza todo lo que te estoy diciendo. Vuelve a ver el video que yo puse de tiki-taka, de golpeo parte interna, y te vas a dar cuenta que ellos, no necesitamos ver ni escuchar el audio si se estaban hablando o no se estaban hablando, ellos mismos te vas a dar cuenta cómo hacen todo lo que te estoy diciendo. No se meten en la espalda del rival, no se acercan, no tocan el balón por tocarlo. De repente si el defensa que quiere quitar el balón, digamos al lío, le quiere quitar el balón, está a 6 metros de él aguanta el balón y lo retiene. Lo deja que se acerque para que empiece a crear espacio y cuando lo tiene a 1 metro, pum, es cuando lo suelta. Si le cayeron presión 2, entonces tocan de primera o en su defecto hacían una finta con la cintura. Pero te vas a ir dando cuenta cómo la movilidad que ellos están haciendo no es a lo tonto, no es porque sí, ya está planeada, saben perfectamente, no hay cuando yo se la pase en tal zona me va a atacar por este lado, no, ellos tienen que estar concentradísimos, ahí es donde entra psicología. Para eso teníamos un ejercicio nosotros también, en donde, imagínate un zigzag y el jugador le mandaba el balón y pasaba uno por el centro y le mandaba el balón y si venía del lado derecho la tocaba con el lado izquierdo, si venía del lado izquierdo del balón la atacaba con la parte interna, pierna derecha, pero a su vez había algunos que le estaban hablando, le estaban chiflando, le estaban aplaudiendo, había uno que pasaba y le hacía una finta en la cara sin tocarlo, para que él se concentrara y aprendiera a tener concentración y se olvidara todo lo que estuviera pasando alrededor de él. Y de esa forma trabajamos psicología. Hay muchísimas formas de trabajar psicología, pero te estoy poniendo un ejemplo de cómo lo hacíamos. Programación neurolingüística es fundamental. Saber hablar correctamente al jugador es fundamental. Y tú tienes que saber de tus jugadores en programación neurolingüística quién es kinestésico, quién es visual y quién es auditivo. Y cuando tú sabes manejar todo eso, te vas a dar cuenta cómo les explicas mejor y tienes una mejor comunicación con ellos. No se te olvide que el cerebro trabaja en positivo. Por lo tanto, lo que tú le digas tienes que tener mucho cuidado, porque de lo contrario, cuando llegue la información a su cerebro, la va a cambiar a negativo o viceversa. Si lo hace de negativo a positivo, pues qué bueno, pero si lo hace de positivo a negativo, entonces debes de tener mucho cuidado. Entonces, básicamente esos son los asuntos que yo quiero. Por eso hice este video en explicaciones un poquito más amplias, puntos finos, que solamente los vas a ir aprendiendo tú como profesor con el paso del tiempo. 30 años de experiencia tengo enseñando fútbol con jóvenes profesionales. Tuvimos mucho éxito. Le dimos jugadores a muchos equipos. Ya no me correspondía a mí debutarlos. Eso es algo que tú tienes que comprender.
porque yo trabajaba con categorías inferiores. Soy formador de jugadores, por mucho tiempo lo he hecho y he estudiado muchísimo, muchísimo, de manera que lo que te estoy diciendo es experiencia de 30 años. Por ahí tuve algunos campeonatos, gracias a Dios tuve unos papás maravillosos, unos jugadores maravillosos, no he vuelto a tener esas categorías. Hoy la juventud está un poquito más distraída, no les puedes decir nada, son 50 cosas aquí que han cambiado muchísimo el fútbol, pero me emociona porque entonces ahí es donde se va a ver tu experiencia y seguimos teniendo los mismos resultados. Entonces básicamente es esto, es movilidad, es el segundo aspecto de reglas a la ofensiva. Vamos a hablar también obviamente de amplitud, vamos a hablar de profundidad y de definición. También vamos a hacer videos para ellos, ya tenemos videos para ellos, pero vamos a hacer los audios y lo más rápido posible que yo pueda, teniendo los jugadores ya listos. Vamos a hacer los videos para que tú comprendas gráficamente lo que te estoy diciendo, que tú veas a unos jóvenes trabajando en un entrenamiento y escuchando cómo se les corrige. Muy importante, no olvides esta parte que es muy importante. Así como los corriges y tal vez le levantas la voz, papá, piensa lo que estás haciendo, venga, tú eres el mejor, vamos, vamos, vamos. ¿Sí? Es muy importante que cuando ellos hacen algo bien, también en el momento, ven papá, ole papá, no manches, fírmame mi camiseta y aquí ya, eso le da mucho refuerzo al chavo, de manera que lo motiva a seguir haciendo las cosas bien y se da cuenta que tú estás atento a lo que está haciendo. Eso es muy importante porque a final de cuentas no sabes cuántas veces he visto en fuerzas básicas, en fuerzas básicas he visto que los chavos matándose, en las visorías, ¿cómo se da eso? ¿De qué estoy hablando? Los chavos matándose y tratando de sorprender a los profes que están ahí, los visores que están alrededor, y los profes hablando por teléfono. ¿Con quién? ¿Quién sabe? Pero están en tremenda charla de media hora cuando está la prueba en ese momento y pues obvio, dices, ¿qué onda? Ni me vio. Bueno, bajo ninguna circunstancia contestaba yo teléfono, lo que es más, no había teléfonos a la hora de los entrenamientos por respeto a mis jugadores. Poco a poco te iré pasando algunos tips que a mí me funcionaron, que me dieron varios campeonatos. Te repito, psicología, coordinación, programación neurolingüística, técnica, táctica, estrategia, colmillo, papás, colmillo. O sea, en Argentina les enseñan colmillo a los mocosos desde los 6 años y aquí se los venimos enseñando hasta los 14, 15 años, no es posible, por eso llegan y nos meten un baile. La mentalidad que ellos traen es impresionante, se suben en Buenos Aires, Argentina, a un avión y son albañiles cuando se suben y cuando bajan en México, bajando del avión en México, lo único que fue el viaje, ya son ingenieros los arquitectos y no sé qué tanto, y nosotros no, aquí subimos al avión arquitectos, ingenieros, futbolistas profesionales y llegan a Argentina, llegan allá y bajan como fuerzas básicas, no es posible. No se te olvide, y este es un punto importante, profe, tú que me haces el favor de seguirnos, checa esto que te voy a decir porque es importantísimo. Tú decidirás qué clase de equipo vas a formar. Escucha, tenemos un dicho en el fútbol profesional que es muy importante, muy, muy importante. Presta atención a lo que te voy a decir porque esto es fundamental. El equipo es el reflejo del entrenador. Ya tú decidirás qué tipo de entrenador eres y cómo quieres que sea tu equipo. Tú ve a tu equipo actualmente y si tu equipo es perdedor, es el reflejo de ti. Si tu equipo es ganador, es el reflejo de ti. Eso no significa, no te vayas con la finta de los profesores de 100, 98, que se la pasan insultando a sus jugadores, peleando con nosotros, diciendo de groserías en la cancha. Eso no es ético. No solo habla de que no tienen un vocabulario más amplio, lo tienen muy reducido y nada más es a eso. En vez de que ese tipo de groserías, ese tipo de actos y todo ese tipo de situaciones lo transporten a algo positivo que se lleven los muchachos. Yo te voy a decir una cosa, 1000 jugadores pueden llegar a una visoría, se quedan 1 o 2, pero los demás que entrenaron conmigo, de los 1000, nunca van a llegar a fútbol profesional, pero siempre van a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, porque se les enseñaron principios. Para mí el fútbol profesional, fuerzas básicas, siempre fue un pretexto para terminar de educar a los chavos, algo que no nos correspondía a nosotros, pero siempre fue mi pretexto, y nadie, te voy a poner ejemplo, nadie en la cancha, cuando iniciaban entrenamientos, bajo ninguna circunstancia se quitaba el short de ahí, quedaba en ropa interior, y mucho menos si había mamás o hermanitas de los jugadores que luego los acompañaban, las novias. Si alguno de mis jugadores hacía eso, tenía que pasar a 2 filas. Y cuando los muchachos escuchaban 2 filas, volteaban inmediatamente preguntando quién fue, qué fue, y ya vieron el cuate que se le ocurrió quitarse el short ahí, como si fuéramos, con todo respeto para los jugadores de llano,
jugadores de llano. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros las evitábamos y los muchachos con el paso del tiempo fueron mejores personas, muchísimo mejores personas. No llegaron a fútbol profesional, pero tuvieron una forma diferente de ver la vida y eso ayudó muchísimo. Esa fue una forma de inmortalizarse. Así que ahí te encargo, chécale por favor ese tipo de situaciones. Pues muy bien, yo soy el profesor Mauricio Marín, de esto es Fútbol Total Rayo. Pues seguimos pidiendo lo mismo, por favor, Sote. Te agradezco muchísimo. En esta ocasión el video es un poquito más largo. Más bien esta debe ser un podcast, más bien, pero bueno, vamos a dejarlo así como video para no meternos en broncas. Y pues quise darte estos puntos interesantes. Seguramente por ahí tengo algunos otros, pero bueno, no quiero hacer sumamente aburrido esto. Espero que te sirva. Y me gustaría muchísimo que pensaras en lo que te estoy diciendo. Te pedimos, por favor, regálanos un pulgar arriba si te gusta, tu campanita de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos y por favor, nos ayudaría muchísimo tu suscripción. Suscríbete por favor, Sote, échanos la mano y si te gustó y te está gustando lo que estamos haciendo, con mucho cariño, con mucho respeto, he tratado de ser muy sencillo en mi lenguaje, no hablarte de cosas que no vas a comprender y pues bueno, espero que te sirva muchísimo. Repito, soy el profesor Mauricio Marín, esto es Fútbol Total Rayo y gracias, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo para los videos que estamos haciendo.